Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. El pueblo cubano rindió hoy tributo al comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez. El héroe revolucionario, el hombre fiel, el jefe exigente, pero muy humano, al que nunca le gustó blasonar de sus hazañas. De Ramiro Valdés queremos hablar esta tarde en nuestra mesa redonda con quienes de alguna manera se acercaron a su historia, tuvieron ese privilegio, y los que han tenido también el privilegio de trabajar y de aprender de él. Tengo el placer de que me estén acompañando esta tarde en nuestro panel el compañero René Mesa Villafaña, ministro de la Construcción de nuestro país, quien por muchos años trabajó junto al comandante de la Revolución. También me acompañan mis colegas Catiusca Blanco Castiñeira, periodista, quien vivió la experiencia de la reedición de la expedición del Granma en los difíciles años 90 y tuvo de primera mano el testimonio del comandante de la Revolución, Ramiro Valdés. Y también mi colega Daily Sánchez Lemus, subdirectora de la Oficina de Asuntos Históricos de la Presidencia de la República y quien ha estado, por supuesto, siguiendo desde su libro a Raúl Gómez García hasta hoy, pues también topándose de una u otra manera con esa historia tremenda del comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez. Contaremos además con el testimonio del ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levi, uno de los discípulos también de Ramiro, y tendremos pues otros testimonios que hemos recopilado para esta emisión especial de nuestra mesa redonda. A ustedes los invito a que nos acompañen en este tributo al héroe revolucionario, al héroe de la República y héroe del trabajo, comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez. Y antes de entrar en el homenaje a quien enfrentó todos los días, desde el primer momento de la guerra revolucionaria al adversario, sin cejar en ese empeño, pues antes de hablar de él, hablemos entonces del adversario, nuestra noticia del día. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha nombrado hoy a 5 entidades estatales cubanas y además a un familiar del general de ejército Raúl Castro como objetivos de las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por el gobierno de los Estados Unidos en consonancia con la orden ejecutiva 14.404 del presidente Trump del pasado 1 de mayo del 2026. Según el secretario de Estado, pues el Departamento de Estado designa 5 entidades y a una persona para impulsar los esfuerzos integrales, dice, de la administración Trump, destinados a poner fin a las actividades malignas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo nuestro hemisferio. Entre las entidades designadas por Marco Rubio se encuentran pues 3 vinculadas al grupo de la administración empresarial, la empresa Rafin, el Banco Financiero Internacional, BFI y Almacenes Universales, así como la empresa minera Geominera y la siderúrgica José Martí Antillana de Acero. Dice en su comunicado el secretario de Estado que cualquier persona que proporcione servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionada. Los bancos extranjeros y otras empresas que proporcionen servicios a estas entidades deben congelar esas actividades de inmediato, según el comunicado del secretario de Estado de los Estados Unidos, quien se ha convertido pues en el estratega de toda la política anticubana de máxima presión y de castigo colectivo a nuestro pueblo. Marco Rubio hoy blasonando de estas nuevas medidas contra nuestro país, a la vez que en esa estrategia integral también de amenazas contra Cuba, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en esta jornada ha decidido pues darle curso a las demandas de la compañía estadounidense ExxonMobil contra compañías petroleras cubanas a partir
supuestamente, según esta decisión, de las demandas que esta compañía puede presentar por la confiscación de propiedades después del triunfo de la revolución, es decir, las nacionalizaciones que se efectuaron después del triunfo de la revolución, cuando la compañía antecesora de Exxon, la Exxon, se negó a refinar petróleo ruso que había sido comprado por la revolución cubana en respuesta a la agresión y al cierre de combustibles que ya Estados Unidos se había planteado contra Cuba. Una nueva medida en esta escalada judicial, política, económica, energética de Estados Unidos contra nuestro país, y que da la medida de ese castigo colectivo al que se quiere someter a todo el pueblo cubano, que en definitiva somos quienes sufrimos los apagones, quienes sufrimos la escasez de combustible, la falta de transporte, de servicios básicos y todo lo que provoca el arreciamiento criminal del bloqueo de Estados Unidos contra nuestro país. Es la noticia del día, o las noticias del día. Con ella comenzamos la mesa redonda de hoy. Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, como dijo una vez Raúl al condecorarlo con la Orden de Héroe del Trabajo de la República de Cuba, fue el único de todos los comandantes de la Revolución que estuvo en cada una de las acciones, desde el Moncada, pasando por la invasión hasta las grandes conquistas revolucionarias en el centro del país, y después, por supuesto, el triunfo de la Revolución. Siempre lamentó, lo dijo en aquella entrevista que nos dio para la mesa redonda, no haber podido ir con el Che, su jefe, a la gesta internacionalista en Bolivia. Pero el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, sin duda dejó historias que él mismo no contó. Algunas sí lograron ser recogidas en los testimonios de diversos colegas periodistas, como esta de Dairon Chan, allí en las puertas del Moncada. En la granjita que nos organizamos, nos quitamos la ropa, nos vestimos, Fidel nos daba dio las indicaciones. Él, las acciones más riesgosas no designaba, sino que buscaba voluntarios. Entonces, la más riesgosa, o una de las más riesgosas, era tomar la posta por asalto. Entonces fue eso, yo levanté la mano, voluntario, y dos más, y bueno, unos cuantos más fueron ahí, y tres desde mí se dio en el primer carro para tomar la posta. Y la tomamos sin problema. Nos bajamos, íbamos vestidos de militar, y abran paso que había el general. Pero eso fue facilito, fue. Y entonces los tipos se cuadraron. Y al cuadrarse se lo quitamos de las manos los fusiles de arriba. Y los tomamos prisioneros y los desarmamos. Y de ahí a quitar la cadena, que es una cadena bien pesada. Y cuando estamos quitando la cadena, entonces empezó el tiroteo. Entramos e hicimos lo que él había indicado, ¿no? Ir a los dormitorios. Y ahí redujimos a todo lo que estaba en el dormitorio. Y esos, los que se quedaron ahí cerrados, el armamento estaba afuera, con protección y todo eso. Y salimos de ahí y ahí nos encontramos con, bueno, con soldados que habían ahí.
y un sargento nos enfrentamos, ¿no? Así de que, muchacho, ¿qué pasa? Pero él se da cuenta por los zapatos que yo no soy soldado. Y él tiene 45 abajo. Pero yo, como estoy en función de combate, y yo yo veo que es de levantar el arma. Y al levantar el arma, intercambiamos, me tiró y yo le tiré. Y bueno, me hirieron aquí. Y de ahí me grita desde afuera, Ramiro, retirada, y yo lo escuché. Y bueno, yo me había quedado solo ahí adentro. Y bueno, salí. El primero en entrar en el Moncada y el que también pues, fue protagonista de la gesta del Granma. Catiusca Velasco Castiñera como periodista, joven periodista entonces, en 1992 vivió aquella epopeya que fue reeditar la gesta del Granma. Los jóvenes cubanos, en medio de las circunstancias más difíciles de la revolución y en momentos en que volver a la historia era pues también acumular fuerzas para enfrentar los desafíos que tenía por delante Cuba, tuvo la posibilidad de compartir con el comandante de la revolución, Ramiro Valdés, aquel momento de la reedición. ¿Qué le dejó ese encuentro con Ramiro? ¿Cómo recordaba entonces lo que fue el Granma? Que por cierto hoy se cumplen 70 años del momento en que los apresaron a Fidel y a otros 7, entre los que estaban Almeida y Ramiro. Los acusaron de comunistas allá en México y estuvieron un mes presos previo a lo que sería después la gesta del Granma. Pero ¿qué recuerda, Catiusca, que les recomiendo lean en Cuba Debate, en Cuba Periodista, pues un artículo que escribió sobre una crónica sobre aquel encuentro? Se titula Una historia alta contada en voz baja, porque sabes que la característica de Ramiro era pasar silencioso, hacer la historia, pero tratar de pasar por ella también y cambiarla silenciosamente. Siempre hablaba bajito en esas circunstancias. Y bueno, yo lo abordé precisamente en Tuxpan. Él fue quien desarramó, zafó las amarras del taíno, del barco que iba a hacer la reedición de aquello que nosotros después denominamos una aventura después de lo increíble, porque lo increíble era la expedición del Granma. Y bueno, yo le pedí la entrevista y cuando regresamos a Cuba, él me la concedió. Entonces estaba en Copestel, nunca olvido que me recibió ese día su esposa Alicia, y allí la entrevista fue haciendo el recuento de toda su trayectoria revolucionaria, desde que comenzó a militar en la Juventud Ortodoxa, incluida toda la etapa después en los órganos de la seguridad del Estado y en la fundación de toda esa historia también extraordinaria después del triunfo de la revolución. Pero de esa etapa yo recuerdo mucho todo lo que narró sobre su mamá, sobre un tío que tenía, cómo le impactó mucho el golpe de Estado de Batista, cómo en ese momento tuvo la conciencia de que si por la fuerza había subido a la posición, había que bajarlo también por la fuerza. Estaba en un camión de un tío que tiraba caña y eso en ese momento. Y bueno, después también toda la historia de México, de cómo regresó a Cuba como parte de esa expedición de los 82 combatientes que vinieron en el Granma, lo que hizo, que es impresionante, durante el combate de Alegría de Pío, que tomó enseguida el fusil, las municiones y hasta una lata de leche condensada en medio de los disparos. Y bueno, todo lo que en ese momento empezaron ellos a vivir, ¿no?, durante la guerra. Pero a mí me conmueve mucho en esa historia el momento en que ya llega a ser el segundo jefe de Che en la columna 4 y luego para la columna invasora Ciro Redondo, que en ese momento él narra que Fidel no lo quería dejar salir a la invasión
Y la manera tan entrañable, tan profunda del amor entre los combatientes revolucionarios se expresa en esa anécdota. Yo querría leerte ese pequeño fragmento. Dice: insistí con Fidel, la columna madre, la 1, nutría el resto de las otras para extender la guerra, y pedí que no me negara la oportunidad de participar. Accedió inconforme, porque sentía tal vez que los viejos combatientes se alejaban a otras misiones y se iba quedando solo. La muerte abrió amplios claros en las filas de los iniciadores, y muchos sobrevivientes estaban ya combatiendo en otros frentes. Nuevos compañeros se sumaban, pero le quedaba con seguridad la nostalgia por los rostros de los días difíciles. Esa es una forma de narrar ese momento que pone sobre la mesa el sentimiento profundo de Fidel hacia un hombre como Ramiro y hacia los viejos combatientes que habían ido con él a Moncada. Y bueno, de ese fragmento tuve después también la impresión de Fidel. Cuando se lee el libro Después de lo Increíble y me dice que le impresiona ese recuerdo de Ramiro y que efectivamente era así. Otra parte que le impresionó mucho a él fue el relato que Ramiro hace de la detención en México. Porque fíjate, a Ramiro le habían dado junto a otros compañeros la tarea de cuidar de la vida de Fidel. Pasó todo el tiempo en México, su vida. Y después toda su vida cuidando a la revolución y a Fidel y a sus máximos dirigentes. Entonces, de eso también es expresión que cuando ya quedaba solo Fidel, el Che y otro compañero en la cárcel de Miguel Schultz en México, le dan a él la tarea junto a otros compañeros de permanecer noche, día y madrugada a la espera por si trasladan a Fidel, poder salvarle la vida o saber a dónde es que lo llevan. Entonces, esos dos relatos de Ramiro en esa entrevista le impresionaron mucho al comandante, y luego le pude decir a Ramiro esa historia, esa impresión que causó en el propio comandante. Yo lo recuerdo mucho. Después, a lo largo del tiempo en el Palacio de la Revolución, cuando uno siempre se retiraba a una hora determinada en el túnel de entrada del Consejo de Estado, al final siempre estaban los carros de la escolta del compañero Ramiro, que siempre estaba hasta tarde. Y otra cuestión que no puedo olvidar es el 24 de julio del 2010, cuando el comandante volvió a Artemisa en el 2010 para rendirle tributo a los combatientes artemiseños. Allí estaban Ramiro, los comandantes de la revolución, Ramiro Valdés, Guillermo García Frías, y también los combatientes Ramón Pez Ferro y Gelacio Fernández de Artemisa. De ese día recuerdo mucho también a Ramiro entre los combatientes que seguían estando en la batalla, seguían luchando por Cuba y que seguían estando cerca de Fidel en la historia. Es un tremendo momento el de rendirle homenaje hoy a alguien que yo considero un corajudo, a un valiente desde los tiempos siempre de los inicios de la Revolución Cubana, pero también a lo largo del tiempo yo lo considero un gladiador inteligente, porque bueno, yo recuerdo que en esa misma entrevista hace tantos años ya, fue a la primera persona en Cuba que le oía hablar de aldea global y del desarrollo de las modernas tecnologías de la información y la comunicación como para la seguridad de Cuba y también para el país y para el desarrollo de Cuba. Era necesario el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y como también los principios que siempre mantuvo de determinación revolucionaria en sus luchas, también desde el silencio, porque incluso principios como el que nunca olvidaré que me dijo en esa entrevista, me dijo: de los enemigos de la revolución siempre esperar lo peor hasta que se demuestre lo contrario, y de los revolucionarios cubanos siempre esperar lo mejor
hasta que se demuestre lo contrario, confiar en los revolucionarios cubanos. Entonces, esas son las enseñanzas de alguien que considero que es leyenda para nuestro país y que evidentemente forma parte ya de la historia de Cuba, como parte de la mambisada, a quienes él aprendió a respetar y a admirar desde la casa. Que se hizo legendario no solo, por supuesto, en la lucha revolucionaria, en la invasión junto al Che, sino que desde la constitución del propio Ministerio del Interior dio una contribución invaluable a la revolución y a salvar a nuestros líderes y a defender la revolución de esos planes que hasta hoy sigue el enemigo articulando en lo económico, en lo social, en lo político, pero también en el terrorismo que hubo que enfrentar desde el primer momento prácticamente de la revolución. El comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez, fue clave en todo ese enfrentamiento directo a los planes del adversario. Ramiro, que sin duda es un referente de la historia, pero también del presente de nuestro país, porque era callado, como tú decías, hablaba bajito, pero sabía defender bien sus ideas. Y eso yo creo que es parte de lo que distingue también la historia de este revolucionario, de la que seguiremos hablando acá en nuestra mesa redonda. El general de ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución Cubana, encabezó la primera guardia de honor al comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, con quien por más de 70 años forjó una entrañable amistad desde que siendo muy jóvenes participaron, guiados por Fidel, en las acciones del 26 de julio de 1953. Junto a Raúl, en el tributo póstumo, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez y los generales de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera y Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior, respectivamente. Muy cerca de la urna que atesora las cenizas del comandante Ramiro, sus condecoraciones, la imagen que retrata la estirpe, la firmeza y la serenidad que siempre acompañaron al legendario guerrillero y la bandera cubana que presidió el traslado desde Bolivia a Santa Clara de los restos del Che y sus compañeros en 1997. Ante tanto simbolismo, Raúl y sus acompañantes colocaron rosas blancas a la memoria de quien consagró su vida a la revolución. Luego del tributo, Raúl trasladó su pesar a los familiares del hijo querido de la tierra artemiseña, el asaltante al cuartel Moncada, el expedicionario del yate Granma, el combatiente de la Sierra Maestra e invasor junto al Che. Un hombre que en estos 67 años de duras batallas cumplió, como en la guerra, disímiles misiones, primero en la defensa y la seguridad de la revolución y sus líderes, luego en el partido, el Estado y el gobierno. Uno de los símbolos sagrados de la historia reciente que, como Almeida y Guillermo, llevará por siempre sobre sus hombros los grados de comandante de la revolución. Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias. Grados ganados en el combate, pero también en la consecuencia revolucionaria. La de Ramiro Valdés es una historia que queda para las generaciones de revolucionarios cubanos. Allí, junto a Raúl y Díaz-Canel, estuvo el pueblo de Cuba, estuvieron los combatientes del Ministerio del Interior, los de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, donde fue viceministro primero, y también pues compañeros que trabajaron con el comandante Ramiro Valdés en el Frente de la Electrónica, en el Ministerio de Comunicaciones, en sus responsabilidades como viceprimer ministro de nuestro gobierno. Allí donde quiera que pasó, dejó su huella, y esa huella también está impregnada en quienes conocen, aman y viven la historia de nuestro país. Daily Sánchez Lemus, una apasionada de la historia, no por su responsabilidad ahora como subdirectora de la Oficina de Asuntos Históricos, sino desde que era joven estudiante universitaria y se consagró a seguir los pasos primeros de Raúl Gómez García y después de otros combatientes de la Revolución Cubana. Daily, en todo ese buscar y rebuscar por la historia, ¿cuántas veces te topaste con el nombre de Ramiro, con la historia de Ramiro y con esa entrañable amistad entre Ramiro, Fidel, Raúl, el Che? Bueno, el saludo para toda la teleaudiencia.
En primer lugar, decir que todo lo que hemos vivido hoy, lo que se ha visto en todo el país, no ha sido una despedida, sino ha sido una multiplicación del compromiso que tenemos con la revolución y que tenemos con sus fundadores, con todos nuestros héroes y entre ellos Ramiro. El pueblo cubano lo ha demostrado hoy en todas las provincias del país, y yo creo que si de alguna manera trató de mantener un silencio en torno a su protagonismo o a su nivel de importancia en lo que fue la construcción de la Revolución Cubana, el pueblo de Cuba demostró que siempre respetó ese silencio, pero que siempre ha sabido medir bien la talla de Ramiro. Desde que uno empieza a estudiar en Moncada está la figura de Ramiro. En primer lugar porque es el hecho en el que él, por supuesto, tiene un papel muy importante porque es el que entra. De hecho, Raúl, en su discurso, en algunos de sus discursos también ha planteado que algo que ellos admiraban era que él había sido el único, no solamente en entrar ahí a la posta, sino en haber sido herido, también en combate en el Moncada. Y eso era algo que demostraba, ¿no? También la valía, la osadía de Ramiro. Cuando uno empieza a transitar por todos los hechos que tienen que ver, ves a Ramiro después en el juicio, cuando uno lee los papeles de la causa 37, también denunciando todas las amenazas que les hacían los torturadores y todas las torturas que le hicieron a sus compañeros. A él le dan 10 años, es decir, a él lo juzgan por 10 años, pero realmente debía salir el 30 de mayo de 1963 y ya en el año 63 ya él estaba haciendo otras cosas por la revolución. Pero ya a partir de ahí, conversando con Enio Leiva, me decía que después de la amnistía del año 55, el 15 de mayo, dice que como a los 15 días ya estaba preso. Él, Julito Díaz, Ciro Redondo, ese núcleo que ellos van creando de artemiseños y de combatientes, exactamente, desde Moncada, desde antes de Moncada, porque eran de vecinos, eran de allá de Artemisa todos. Él dice que se encuentra ahí, que lo capturan, lo meten preso en el palacio para la prisión del Castillo del Príncipe, y cuando llega ahí está Ramiro y estos moncadistas. Es decir, ya uno se daba cuenta que Ramiro también fue víctima de lo mismo que le pasó a Raúl, a Fidel, que fueron los moncadistas fueron amnistiados, pero después se les fue cerrando el cerco para tratar de o apresarlos de nuevo o de matarlos o obligarlos a que se fueran del país. Ahí se va a México y vive toda esta etapa del exilio. Hay algo muy importante y es que él se tomó muy en serio la preparación durante el tiempo que estuvieron en prisión en Isla de Pinos. Cuando sale de Isla de Pinos hay un compañero que está con una libreta de autógrafos pidiendo autógrafos a los moncadistas que salían porque ya los admiraban, ya sabían el porqué de la lucha de los moncadistas y los admiraban. Y Ramiro en esa libreta escribe: el deber exige desvelos. Ramiro Valdés. Y es una frase que marcó toda su vida. Estaba en Moncada, no sabía si sobreviviría a todo lo que sobrevivió, y sin embargo ya él estaba convencido de que el deber exigía desvelos y que esa iba a ser su vida, y así fue. Ya después cuando él regresa, es decir, cuando después de todos los preparativos en México que viene, es importante verlo también como jefe militar, porque cuando el Che va a cumplir la misión que le da Fidel en Minas de Frío, Ramiro se queda al frente de la columna 4. Él se queda al frente de esa columna y ahí despliega una labor que ciertamente no dura mucho tiempo porque viene la ofensiva y todo tiene que reconfigurarse en la sierra. Comienzan los combates fuertes de la ofensiva de verano. Pero ese tiempo que está Ramiro, él lo ascienden a comandante a finales de marzo del año 58. Él empieza a tomar una serie de, hay que decir que, a ver, además de que él tomaba decisiones y hacía cosas, siempre se mantuvo en contacto con Fidel y con el Che, porque el Che era su jefe, y le escribía, y ahí están los documentos: voy a hacer esto, tengo pensado hacer esto, quiero hacer, incluso decía, quiero hacer una policía rural, judicial y pública, estoy organizando el tema de la repartición de la reforma agraria, donde le dice que va por su empeño y por su voluntad ahí en la zona de la columna 4, y comienza entonces también a verse la capacidad del jefe militar, la preparación,
cómo está escribiéndole constantemente a los que viven ahí en la sierra, a los que tenían dinero para el reparto de las reses a los campesinos, para que los niños tomaran leche, y diciéndole que después que triunfara la revolución, eso se les iba a pagar. Organizando desde el punto de vista logístico lo que tenía que ver con la columna 4, haciendo un censo en las zonas de la columna 4, indicando hacer un censo para conocer cuáles eran los principales problemas que afectaban a los campesinos de esa zona. Es decir, está desplegando una serie de tareas como jefe de una columna militar que también demuestran la capacidad que tenía. Que él haya querido después irse con el Che, demostraba también, él lo explicaba en la entrevista con Arlene, que él siempre tuvo ese ímpetu de querer ser invasor a partir de la admiración que tenía por los héroes de la historia, por Maceo, y quiso irse, pero realmente ya él, en ese periodo que estuvo al frente de la columna 4, demostró las capacidades que tenía. Hoy hacías una anécdota en la mañana cuando te entrevistaban que más o menos emparenta con lo del Moncada, ¿no? Cuando, sí, cómo no. Cuando estudiaba y cuando estudiaba. A principios. Estuvo fuera de servicio y sí, se puso a principios del año año 57, Raúl cuenta en su diario que Ramiro estaban como que cruzando un río y que se lastima una pierna y que entonces se le inflama mucho y que tienen que dejarlo en una casa campesina, y que allí cuando lo ven, cuando el Che lo revisa, bueno, dice que tiene que estar muchos días, incluso Raúl dice, creo que tiene que estar hasta 40 días así. Entonces el arma de él se la dan a otro combatiente, la granada se la dan al Che, y Ramiro pide a cambio un libro de álgebra para en el tiempo que iba a estar, pues era estudiar álgebra. Y entonces Raúl escribe, Ramiro es uno de los mejores combatientes que tenemos aquí en nuestra tropa, porque él estaba también en el pelotón de Raúl, era jefe de una de las escuadras. Entonces, uno va viendo cómo se va desarrollando aquel muchacho de Artemisa, cómo se va preparando, un muchacho humilde, con una familia que era muy pobre, que no tenía las posibilidades a lo mejor de estudiar, cómo él se fue preparando y cómo lo fue demostrando después en la guerra. Ya después que triunfa la revolución, bueno, Ramiro lo demostró en todo lo que trabajó. Hay una anécdota, porque hablabas de la amistad, esta amistad con el Che, la amistad con Camilo. Hay una carta que le hace a Camilo que le dice, no te mando balas porque no te las puedo mandar ahora. Las que te mandó Fidel te las pasaron por debajo del bigote y no las viste. Así que cáele atrás a Lara y pide lo que es tuyo. Y sin embargo termina diciéndole de una manera con mucho cariño, muy cariñosa, le dice, bueno, un abrazo para todos y cuídate, mi viejo. Le dice así a Camilo. Entonces, es ese núcleo de los combatientes viejos, de los héroes. Camilo y el Che no estuvieron en el Moncada, pero desde que se incorporaron al grupo se volvieron imprescindibles por su carisma, por su capacidad, por todos los valores que tenían, y se sumaron a ese grupo en el que estaba Ramiro, en el que estuvo Ciro, aunque muere muy pronto, pero realmente es una personalidad que desde el punto de vista de la guerra y su actuación como guerrillero se puede estudiar mucho mejor, se pueden ver todos esos valores. Yo quería leer un fragmento igual de una carta que él le hace justamente a uno de los propietarios de la zona de la columna 4, pidiéndole ayuda para esa etapa de la guerra, desde el punto de vista material. Y él le dice: los que sienten y se preocupan por el futuro de la nación saben que la revolución que nuestra generación ha abrazado encarna los mismos ideales que movieron el brazo de Maceo e incendiaron el verbo de Martí. Esta es la guerra justa y necesaria con que soñó el apóstol. La caída de la tiranía es inevitable. La lucha es y seguirá siendo dura. La libertad se está pagando con la sangre de los buenos. Las vidas que caen hoy son necesarias para edificar la república de mañana. Por eso la revolución está tocando las puertas de los mejores hijos de la patria para arribar al fin de esta guerra que hoy nos empeña. Es decir, uno se da cuenta ya de la convicción, del convencimiento y hasta de la preparación y del amor a los ideales y a la causa que estaban defendiendo, con la que están escribiendo estos combatientes. Y en este caso Ramiro al frente de una de las columnas. Un muchacho de 20 años. Un muchacho de 20 años, así mismo. Bueno, es parte de esa historia de la que hay que seguir contando. Él no lo contó todo. Otros tendrán también que seguir reconstruyendo esa historia. Pero nos dejó también momentos, reflexiones. Talía González tuvo esa posibilidad y hoy lo recordamos acá en nuestra mesa redonda. El comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez, habló a nuestro equipo de prensa hace ya algunos años sobre las luchas de los cubanos por alcanzar la independencia y la soberanía.
De manera particular lo hizo sobre los días en la Sierra Maestra, un diálogo en el que se refirió más a las hazañas de sus compañeros que a las de él mismo. En ese sentido, valoró la tarea cumplida por los comandantes Raúl Castro y Juan Almeida en el 2º y 3er Frente Oriental, una misión encomendada por Fidel para extender la guerra en la etapa final de la lucha guerrillera. No los catalogo yo, sino la historia habla por sí mismo. Y fueron, fue un acierto, digo, ¿no?, dentro de esta política, y además que implementaron de una manera magistralmente exitosa. La apertura de estos frentes y después la maniobra, o sea, la política y el esfuerzo de unidad, que es uno de los grandes méritos del compañero Fidel en el proceso revolucionario, que por primera vez en la historia de Cuba logramos la unidad entre todos los revolucionarios. Como el caballero de siempre, el guerrillero resaltó la participación de la mujer en el proceso revolucionario cubano, aun cuando en ocasiones, a la hora de narrar la historia, no fueron tenidas en cuenta en toda la dimensión que merecen. La mujer en Cuba, desde la guerra emancipadora, tuvo una participación importante. Y digamos, estas experiencias y estas tradiciones han influido en general en el pensamiento y la acción de la mujer cubana, asimismo también en el movimiento feminista de igualdad de género a nivel internacional. Muchos son los ejemplos que han estado compulsando, que han estado, digamos, motivando el movimiento de las mujeres y su vínculo con el proceso revolucionario. Ramiro nos comentó con su particular tono pausado lo que significó para él haber sido protagonista junto a Fidel y tantos compañeros de lucha del Moncada, del Granma, de la Sierra y de las batallas durante estos años por la revolución. Un gran honor. El azar ha permitido que pueda sobrevivir hasta ahora, ¿no?, habiendo participado desde el propio año 52 en la lucha contra la tiranía batistiana y todo el proceso revolucionario hasta alcanzar el triunfo de la revolución socialista. Ha sido, te repito, una suerte y un honor, desde luego, de haber participado. A veces uno, con frecuencia, ¿no?, hay dos cosas que uno, yo por lo menos personalmente, me pesan demasiado, ¿no? Precisamente eso, el haber sobrevivido a otros compañeros que podían haber sido más útiles a la revolución. Y en todo este periodo de 50 años, no haber sido más útil de lo que posiblemente haya sido. Yo pienso que uno, lo que significa todo esto para uno es un gran compromiso, o el mismo de siempre, ¿no? Lo que pasa es que al tener más experiencia, madurar uno, puede ser más útil cada vez. Pero de cualquier forma, cuando usted mira hacia atrás, piensa que pudo ser más útil de lo que fue. Y eso es un leitmotiv, ¿no?, para dedicarse con más entrega, si es que esto fuera posible, con más
madurez a las tareas que la revolución nos asigne o nos puede asignar, ¿no? Hasta que podamos, como Fidel, seguir siendo eternos jóvenes, porque el pensamiento no envejece. Y estas palabras constituyen una suerte de lección, de legado para las jóvenes generaciones de cómo ser útil a la patria en las más difíciles circunstancias. Con el honor de haber compartido su tiempo, Cuba le dice: hasta siempre, comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez. Talía González, Canal Cubano de Noticias. Y en esas historias de Ramiro también está, me recordaba a Daily, bueno, las dos imágenes que hoy siempre vemos en la Plaza de la Revolución. Lo que fue el Ministerio de Industrias, que hoy es el Ministerio del Interior, allí está la imagen del Che. Y después, siendo ministro de las Comunicaciones, impulsó pues que apareciera también Camilo al lado del Che, allí en esas efigies que hoy nos ven desde la plaza o vemos cada vez que vamos a la Plaza de la Revolución. Y eso es parte de las muchas huellas que dejó también el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, en las edificaciones de Cuba. El ministro de la Construcción, que hoy está con nosotros, pues acompañó y bebió esa savia de Ramiro a lo largo de muchos años. René, ¿qué marcó en su vida esa relación con el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez? ¿Cuánto le enseñó como dirigente, cuánto como ser humano? Bueno, Randy, en primer lugar quería expresar que todos los jóvenes, todos los niños cubanos, cuando estudiábamos, que se hablaba de Moncada, se hablaba de la Sierra, se hablaba del Ejército Rebelde, se hablaba de la Batalla de Santa Clara, se hablaba de la seguridad del Estado, siempre el comandante Ramiro Valdés estaba presente y desde esa etapa de niño nosotros lo admirábamos y lo queríamos siempre. No imaginábamos que al pasar de los años iba a tener el honor de poder estar a su lado durante más de 19 años. Para mí el comandante era un compañero muy humano, exigente en todo, pero se exigía mucho él mismo. Él se exigía más, una consagración al trabajo incalculable y el seguimiento a cada una de las tareas. El sentido de responsabilidad del comandante había que vivirlo al lado de él. Lo respetuoso que era con todos los compañeros, lo disciplinado, lo modesto a la vez, lo sencillo. O sea, que uno cuando al principio empezamos a trabajar sentía mucha tensión, pero a medida que fueron pasando los años uno se daba cuenta que todos los días aprendía algo de él. Lo que hacía a diario era de admirar. Y todo en función del bienestar del pueblo, el bienestar de la revolución, pensando qué más podía hacer. Hasta el último minuto de su vida. Hasta el último minuto de su vida. Un trabajador incansable con una voluntad de acero. De acero. Él hacía ejercicio diariamente, pero era para rendir más, para sentirse con más energía, con un pensamiento más creador, podría decir yo. Habían problemas y él siempre estaba pensando en soluciones, y soluciones que le buscaba, y no él solo, sino cómo aglutinaba al grupo de compañeros, cómo sumaba las ideas, cómo veía las cosas de muchos ángulos que nosotros a veces no nos dábamos cuenta, y nos enseñaba eso, que no había obstáculos, que no había problema, que no se le podía buscar una solución. Siempre tenía ideas renovadoras constantes, proyectando construcciones, por ejemplo, con producciones locales. Ver cómo nosotros se buscaba una solución
y de hecho impulsó un programa de producción local de materiales a nivel de municipio, que en todos los municipios del país se creó la industria. Tenemos situaciones económicas, problemas de algunos suministros, pero buscó, y inclusive decía, tenemos que hacer la autarquía municipal. El municipio tiene que ser autarca, y él lo explicaba y lo volvía a explicar, y buscando de diferentes soluciones, inclusive en las condiciones que fueran. Pero a la vez nos dio la tarea, e inclusive yo presidí una comisión y la sigo siguiendo, ¿no?, por indicaciones de él, y seguiré mientras me den la fuerza, porque él siempre estaba pensando en el desarrollo del país. Y pensando en el desarrollo del país, él decía, ¿qué sistemas constructivos podemos hacer en el futuro? ¿Cuáles son los sistemas constructivos más productivos? ¿Cómo podemos nosotros desarrollar más tecnologías constructivas modernas que nos den más construcciones en menos tiempo? ¿Cómo podemos facilitarle al constructor mayores rendimientos con materiales más novedosos? O sea, iba desde lo más sencillo, de lo más humilde, de lo más pequeño, a las tecnologías más importantes. E inclusive tuvimos que hacer diseño de edificios altos, y buscar las tecnologías que en ese momento llevaba. Pero hoy seguimos buscando tecnología con la Dirección de Desarrollo Estratégico del Ministerio y con viceministro, que tenemos prácticamente siguiendo esa tarea que él nos dio, y no lo hemos descuidado ni un minuto. Él pensaba mucho en el desarrollo de la industria de material de la construcción, porque la industrialización del material de la construcción, que inclusive siempre hablaba que eran ideas del comandante en jefe, que la industrialización de la construcción daba la posibilidad de avanzar mucho más y en menos tiempo poder desarrollarnos más. Y pensaba inclusive en el desarrollo de la industria de la construcción, pero decía, la industria de la construcción tiene un sistema, y decía, tenemos que ver la industria sideromecánica, cómo desarrollamos la sideromecánica en función de hacer construcciones grandes, construcciones modernas, pero cómo unimos eso con el programa energético, cómo lo unimos con el programa de la electrónica. O sea, que él veía todo con una integralidad que nos ayudaba a todos a pensar. A veces, a veces no permanente, nos citaba una vez a la semana y nos sentábamos todos los ministros que él atendía. Y él decía, vamos a manejar ideas colectivas, aquí todo el mundo tiene que opinar y tiene que dar su idea, y vamos a buscar solución a este problema, y ahí salíamos todo el mundo con una cantidad de acuerdos a salir a trabajar, a buscar soluciones. Ahora, eso que nos decía, tenía una exigencia constante, pero esa exigencia constante se ordenaba de tal forma de que no era solo las reuniones. Él te decía, esta es la tarea, y va a ir a la reunión, le decía, vamos a hacerla en 5 o 6 días. No, pero es que al otro día iba a tu oficina a saludarte y a chequearte la tarea. Pero pasaban 2 días y a cualquier hora, puede ser 8 de la noche, 9 de la noche, 7 de la noche, te decía, le llamaba y te decía, ¿hoy estás ahí? Sí, voy para allá. O iban a los lugares donde había que ejecutar la tarea. O no, eso te lo voy a explicar un poquito más adelante, porque era más... Él siempre estaba reflexionando cómo multiplicar las buenas experiencias, con una capacidad de verlo todo en contexto, que es importante, ver las cosas en el contexto donde se están desarrollando y las condiciones que hay para desarrollarlas, y buscar, por supuesto, la solución integral al problema. Y por eso nos unía un grupo de ministerios y siempre integralmente salíamos a resolver esa tarea. Ahora, la solución de los problemas lo demostraba a diario, pero además ponía ejemplo. Él ponía ejemplo de que cuando estaban en la sierra con menos recursos, cómo le buscaron solución a todos los problemas. Decía, no teníamos fusil, tenemos que quitarse los enemigos, ¿qué tienen? No tenemos explosivos, la bomba que cayó y no explotó, a esa nosotros le sacamos el explosivo. O sea, y eso, él ponía ejemplos difíciles que, por supuesto, ustedes se imaginan lo que es una bomba que cayó, quitarle todo, desarmarla, con el riesgo que lleva eso para coger ese explosivo para reutilizarlo. Y por eso, con esos ejemplos, en muchísimos lugares con compañeros, él le decía,
va a ser más difícil. ¿Por qué no podemos hacer más? ¿Por qué no podemos multiplicar lo que estamos haciendo? Y eso eran múltiples ejemplos, no quiero demorarme en eso. Ahora, la sistematicidad. Los programas del comandante eran permanentes y sistemáticos. Todos los meses él tenía organizado el programa. Y íbamos a las provincias. Se hacía zona oriental, zona central, zona occidental. Y en eso él no iba a chequear la construcción solo. Él chequeaba la construcción, chequeaba la vivienda, veía el programa energético. O sea, buscaba una integralidad para que entre todos, porque a veces una organización tiene que apoyar a otra organización y la otra a la otra, y entre los tres sale la solución del problema. Chequeábamos hasta la recogida de materia prima. Y les digo que eran cosas que era impresionante con cómo él veía todo esto, todas estas cosas. Siempre apoyando y multiplicando el tiempo, buscando soluciones a los problemas y dándole seguimiento con esto que le explicaba. Proporcionando siempre la unidad entre todos los compañeros. Además, usando la inteligencia colectiva, pero además él podía hoy tener una discrepancia ahora y cuando salían hablando y buscando solución, y cuando volvíamos ya venía con otra solución, pero te volvía a exigir por lo que él estaba planteando y buscábamos alternativas a las soluciones que daba. Yo solo quiero decirle que el comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez, para mí fue un ejemplo revolucionario, de jefe, compañero y amigo. Un gran hombre que ha dejado un legado extraordinario para la patria. Un hombre de una sencillez también increíble. Lo vi en un momento con ganas de intervenir, pero había otro compañero de más edad que hablaba y él escuchó pacientemente, esperó pacientemente para después entonces dar su opinión. Lo podía haber hecho como héroe, pero se enfrentó sin duda a la disyuntiva de cómo hacerlo mejor. Vamos entonces a escuchar el testimonio también de alguien que estuvo junto a él en todo momento, que fundó con él el Frente de la Electrónica en esa mirada hacia las nuevas tecnologías y que también pues ha tenido la responsabilidad ahora como ministro de Energía y Minas de seguir pues toda esa dinámica de lo que ha significado para el país y para la revolución enfrentar el desafío del cerco energético contra nuestro país. El ministro Vicente de la O. Levi nos invitó a su despacho, allí donde tiene la foto del comandante de la revolución, Ramiro Valdés, para que escucháramos también su testimonio. No está todavía listo. Bueno, les propongo entonces ir hasta donde se ha rendido tributo al comandante de la revolución, Ramiro Valdés, para tener allí de primera mano el testimonio de lo que ha ocurrido en la jornada de hoy. Gracias por este contacto informativo. Así es, ha transcurrido el homenaje póstumo del pueblo cubano en la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias al comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez. En horas de la mañana, en horas muy tempranas, el primer homenaje fue esa Guardia Primera de Honor encabezada por el general de ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la revolución, y el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, junto a los ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior. Luego comenzó entonces ese recogimiento también en homenaje y tributo póstumo con familiares y allegados, y posteriormente el paso de oficiales y altos jefes del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. Se ha rendido tributo a la memoria de quien fuera el expedicionario del yate Granma, guerrillero en la Sierra Maestra, asaltante por supuesto al cuartel Moncada, y también el segundo de la columna número 8, Ciro Redondo, junto al guerrillero heroico Ernesto Che Guevara. Aquí muchos amigos también destacaron la obra, la trayectoria del héroe del trabajo y héroe de la República de Cuba, quien fundó en los primeros años de la revolución el Ministerio del Interior y dejó un legado de sacrificio, de fidelidad a la causa de la revolución.
Otro tributo, digamos que también como parte de ese pueblo capitalino que ha llegado hasta esta sede, lo encabezaron los trabajadores del Ministerio de Energía y Minas, quienes tuvieron una estrecha relación con el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez. Aquí, en horas de la mañana, comenzó ese tributo. Sobre las 10 de la mañana, ya en la larga fila por la avenida de Boyeros señalaba que este homenaje sería bien profundo y sentido por parte de todos los capitalinos, y alrededor de las 4 de la tarde concluyó con ceremonia también y guardia de honor por parte de los máximos dirigentes del partido y del gobierno. Es todo lo que ha ocurrido en esta sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, como un hondo homenaje a quien fuera un guerrillero querido por parte del pueblo cubano. Se dice adiós, se despide físicamente, pero queda en la memoria del pueblo cubano, de familiares y allegados. Gracias por este contacto informativo. Bueno, gracias a ti, Gisela, por este recuento de una jornada de tributo que se ha extendido desde el Ministerio de las Fuerzas Armadas a toda Cuba, desde Pinar del Río hasta Guantánamo, porque Ramiro Valdés Menéndez es querido en toda Cuba. Su ejemplo inconmensurable, su aporte a la revolución y al desarrollo del país, pues ha dejado huellas en las más diversas esferas del desarrollo nacional. Desde esa preocupación que nos transmitía en la mesa redonda de no haber podido cumplir pues la vivienda como uno de los desafíos, hasta ese empeño por desarrollar la electrónica en nuestro país. Vamos con el testimonio de Vicente de la O. Levi, ministro de Energía y Minas. Imagínate. Hablar de Ramiro es una historia muy larga, ¿no? Tuvo una trayectoria artemiseño, hombre de la Granjita Siboney, de Moncada, preso, México, el Granma, la Sierra, la invasión, ministro del Interior, frente de la construcción en Cuba, la electrónica de Cuba, frente a la electrónica en Cuba, vicepresidente, después viceprimer ministro, miembro del buró político, siempre el Comité Central, diputado de la Asamblea Nacional, y además una vida, como tú dices, de 94 años, ¿no? Y de 94 años trabajando hasta el último día. Pero bueno, tú te refieres más bien a la parte, que te lo agradezco, a la parte de que nos relacionamos. Porque bueno, no soy yo para hablar de su vida en el Moncada ni en la prisión, porque esa parte no tuve el honor de compartirlo. Pero yo lo conocí a él siendo presidente del Grupo de la Electrónica. Bueno, no lo conocí. Nos empezamos a relacionar laboralmente, siendo él presidente del Grupo de la Electrónica y yo trabajaba en el Ministerio de la Sierromecánica. Que el Grupo de la Electrónica era un grupo empresarial que pertenecía en aquel entonces a ese ministerio. Y siempre me llamó la atención en él de la disciplina. Lo primero que a mí me llamó la atención laboralmente, estoy hablando, era la disciplina. Él era un presidente, aquel ministerio tenía como 13, 14 grupos empresariales y el Grupo de la Electrónica era uno de ellos. Y él era un presidente de grupo empresarial, era el más disciplinado. Y no lo digo por la fecha de hoy ni porque estamos hablando de él. Si había que hacer un acuerdo, cumplir un acuerdo, si había que ir a la escuela de capacitación, se sentaba como un alumno más, una reunión jamás y nunca llegó tarde. Se sentaba junto con los demás presidentes de grupos empresariales, lo que hoy son las OSDE. En aquel momento el CIME hizo aquello de los grupos empresariales y él era uno de aquellos. Y me llamó la atención la disciplina y el rigor con que él personalmente trabajaba. En aquel entonces, recordémoslo, con aquella camisa de cuadro que utilizaba, no se vestía. En aquellos años no usaba el uniforme. Y era muy, muy disciplinado. Bueno, lamentablemente el tiempo no nos da para más. Mañana
pondremos completo este testimonio de Vicente de la O. Levi, quien compartió con Ramiro momentos importantes también de estos últimos tiempos de la revolución. El comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez, no es solo un héroe, es un paradigma para todos los revolucionarios. Sigamos rindiéndole tributo a él como al Che, con el diario cumplimiento del deber. Hasta la victoria siempre.